tardes a todos. Soy Javier Caracuel, como sabéis, médico adjunto del Servicio de Urgencias del Adulto del magnífico Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el buque insignia de nuestra sanidad andaluza. Y esto es Salud y Radio, el podcast del Colegio de Médicos de Sevilla. Bueno, por cierto, quiero comentar antes de presentar a esta íntima amiga mía, que este programa es posible gracias a un equipo magnífico que está formado por el doctor Rodríguez Vela, que es cirujano plástico y el que ha compuesto la música de cabecera que habéis escuchado en el programa, que es muy chulo porque al final es como si fuese el corazón latiendo el monitor. Si os fijáis, está también Macarena Casado Muñiz, que es enfermera de urgencias del Hospital Virgen Macarena. Está mi amigo Paco Gallardo, que es empresario, y por supuesto nuestro magnífico técnico de sonido Daniel Castro a los mandos. Bueno, este programa, como todos sabéis, aquí se trata de hablar de salud y radio, y hablar de salud es simplemente que conozcáis a las personas que están ahí día a día luchando por la salud de todos, ¿no? Que nos conozcáis el trabajo que hacen, la labor que hacen, su forma de ser, sus inquietudes, sus miedos, en realidad el valor añadido de nuestro sistema sanitario público, tanto privado como privado y público, porque ambos nos necesitamos. El valor añadido son sus profesionales. Tenemos un sistema de salud magnífico gracias a sus profesionales, eso está claro. Y hablar de salud también es hablar, como sabéis, de todo aquello que es bueno para el cerebro. Hablar de teatro, de cine, de música, de sexo, de humor, de risa, eso da la salud mental, entre otras cosas. Y entonces tenemos con nosotros una invitada que tengo yo mucho cariño, que es la doctora Isabel España Ríos de Segundo, que es psiquiatra y sobre todo experta en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Ya psiquiatra, ya tengo la especialidad, infantil. Pues mira, también psiquiatra de infancia y adolescencia. No sabía ya que estaba. Sí. Espero que la especialidad de urgencia salga un día de esto. Pues me alegro, porque la verdad que es un mundo, la psiquiatría del niño y del adolescente no debe ser igual que en el adulto en muchas cosas, ¿no? Para nada. Las enfermedades son iguales, me refiero a el nombre de las enfermedades, la depresión, la ansiedad. Las más importantes sí son parecidas, pero después en el niño y en el adolescente hay una parte que es fundamental, que es lo que es el desarrollo evolutivo. Entonces, eso hace que distintas, a lo mejor las mismas enfermedades con el mismo nombre, tienen una forma de expresión totalmente distinta. Claro, o sea, que los síntomas y los signos clínicos que tú pueden alertar a ti sobre una enfermedad o un trastorno mental son diferentes, la forma de manifestarse. Por ejemplo, una depresión, ¿no? Pues una depresión del adulto, que habitualmente uno está triste, con ganas de llorar, muy cansado, sin ganas, con pesimista, dándole vuelta a la cabeza, ¿no? Pues eso, por ejemplo, en adolescentes puede ser un poquito más parecido. Sí, pero tiene que ser difícil. Pero porque en niños, por ejemplo, pues es más frecuente que sean con somatizaciones, con dolor de barriga, de cabeza o con inquietud psicomotriz, ¿sabes? Entonces ahí es más fácil confundirse de diagnóstico. Claro, depende de la edad del niño. Los niños más pequeños no se saben expresar, no saben qué le está pasando en su comportamiento y somatizan con eso, dolor de cabeza, dolor de barriga y tal. La verdad, y los padres, ¿cuáles serían los síntomas o los signos que un padre, yo tengo 6 niños, ¿cómo me puedo yo dar cuenta de que mi hijo no tiene? Porque claro, ya de por sí la adolescencia tiene cambios, por ejemplo, que pueden ser, esa alteración del comportamiento podemos atribuirlo a la adolescencia, o no, incluso a los niños, que es otra etapa de desarrollo importante. ¿Cuáles serían los signos de alerta? Porque el que te tire un niño un plato o tenga una situación, una agresividad tal, a lo mejor no es patológico, o ¿cómo? Es difícil, pero por ejemplo, ¿de qué me estás? ¿De la adolescencia o de la agresividad? Pues son cosas. ¿Cómo un padre puede saber que su niño tiene algún problema? Ya sea, depende de la edad, no es lo mismo, 5 años, que tiene un problema y que hay que acudir a un profesional. Mira, por ejemplo, en la infancia es verdad que hay muchísimas hábitos y muchísimas modulaciones de las emociones y la forma de gestionarlo, como por la tristeza, la rabia, que un niño tiene que aprender a hacerlo, el contenerse, el frustrarse, el saber calmarse, todas esas cosas son cosas que es un aprendizaje, el atender, ¿sabes? El saber cuándo tiene que estar quieto y cuándo puede moverse, ¿no? Todas esas cosas son cosas que tienen que ver con el desarrollo evolutivo y la maduración cerebral también, hay muchos componentes. Entonces, el que un niño, por ejemplo, pues
Los niños son muy básicos en ese sentido, habitualmente no los ves tristes, los ves inquietos, enfadados todo el tiempo, sin ganas de comer, que por la noche... La llamada La llamada de todos los programas. De todos los programas, mira que has dicho que iba a apagarlo. Que por ejemplo no duermen por la noche, empiezan a hacerse pipí, ¿sabes? Empiezan con miedo, que no se resuelven fácilmente, empiezan a no querer ir al colegio, a no querer salir, ¿sabes? Claro. Entonces todo eso, o al contrario, por ejemplo, perdiendo apetito o comiendo muchísimo. Problemas, trastornos alimentarios, ¿no? Claro, entonces todo eso son como indicadores de que un niño no está desarrollándose bien y algo está pasando, ¿no? Problemas en el aprendizaje también, claro. Son cosas que también hay que ir viendo y sobre todo también ver lo que está ocurriendo alrededor para que un niño pues esté pasando por una situación así, ¿no? Y siempre hay que explorarlo al niño, ver la familia y ver también el entorno escolar, que es donde los niños fundamentalmente se nutren y aprenden, ¿no? Bueno, claro, lo que estábamos comentando antes de entrar en el programa, cuando hay un hecho traumático, entre comillas, ¿no? En una familia, que puede ser un divorcio, por ejemplo, ¿no? ¿Eso puede provocar un trastorno de la salud mental en un niño? ¿O tiene que existir esa base genética? ¿O puede ocurrir que por esas circunstancias...? Mira, pero por trastornos mentales hablamos un sufrimiento emocional y psíquico que tenga un ser humano. Entonces, pues tú imagínate si, nada más que aquí estamos tres, ¿no? Pues si no hemos pasado en algún momento por algún sufrimiento emocional o psíquico, tras fallecimiento, tras separaciones, tras rupturas, tras enfermedades, entonces... Eso es un trastorno mental, es decir, la ansiedad es un trastorno mental. El trastorno adaptativo, que tiene que ver con situaciones de estrés, por ejemplo, un divorcio, una separación o una mudanza, es decir, son situaciones que a los niños les cuesta trabajo, claro, y a los adultos mejor que está en un sitio viviendo con sus amigos, llevárselo a otro sitio pues implica deshacerse esa amistad, implica un conflicto. Pérdidas, muchas pérdidas, entonces todos esos duelos que son normales de la vida pues generan un sufrimiento y unos síntomas en los niños que es normal hasta cierto punto. Que son normales, pero que cuando se pasan en intensidad se perpetúan en el tiempo o hay situaciones de riesgo, pues entonces ya hay que consultar. Y sobre todo cuando ya hay, hombre, y otros, cuando se intentan hacer daños ellos, ¿no? Claro. Heridas, hablan de autolesiones o bien heteroagresiones, ¿verdad? Que muchas veces también se ve con niños que son más impulsivos y han aprendido peor a modularse y tal, y entonces cuando hay una situación de esta se ponen, como digo yo, como un triqui-traque, ¿no? Se ponen como unas explosiones de rabia, pues bueno, que es un aprendizaje que tienen que hacer, pero hay veces que son también... Es difícil abordar, me estaba acordando ahora de la adolescente o la adolescente agresiva, la que pega una puerta, que ya incluso rompe a veces el quinto meta por rabia, el cuello del quinto metacarpiano, es muy típico, por cierto, y la rotura a puerta por unos momentos de que no la deja salir, yo qué sé, y si es repetitivo eso en el tiempo, esa agresividad puede ser un trastorno mental. Claro, verás, en la adolescencia se caracteriza todo el mundo por tener millones de altibajos emocionales, por la mañana estás feliz, a mediodía estás hundido en la miseria, por la tarde te vas con tus amigos y por la noche quieres otra vez morirte, que es decir, eso... Son fenómenos normales y altibajos emocionales normales. Yo me acuerdo tú, adolescente, bueno, ya con 18 años. Yo fui muy buena, yo fui una adolescente demasiado buena. De primero de carrera, no veía cómo era la rubia. Pues te digo que eso, por ejemplo, ¿no? y el niño más chiquitillo, en adolescentes más tempranos, a lo mejor 15, 16 años, pues eso evidentemente los chiquillos hay que decir, lo expresan con mucha rabia. Fíjate, en las niñas es mucho más frecuente que sea una rabia que internalizan y entonces se autolesionan. Muy frecuente ahora mismo, estamos con las autolesiones hasta arriba, decir, porque ya es una forma también como que culturalmente, ¿sabes? Entre ellas pues está la moda, muchas redes sociales donde explican cómo tienen que hacerte para encontrarte menos angustiada, menos triste, porque es verdad que cuando los adolescentes sienten angustia es un nivel de malestar altísimo, es un nivel de malestar casi que como la sensación de que te desintegras por dentro. Entonces, muchas veces la autolesión es una forma como de centrar el sufrimiento en algo. Después, tú sabes que después de una herida hay un cuadro vagal que te relaja y tal. Entonces, eso produce un fenómeno, un reforzamiento sobre esa conducta
Pero puede ser como efecto de llamada o de un efecto de pedir ayuda, o no es exactamente el sentido de La esa autolesión, reacción. verá, las autolesiones ahora mismo se están, que claro, es un poco como, ahora mismo es un problema que estamos teniendo, ¿no? Lo están incluyendo dentro de las conductas autolíticas, conductas suicidas. Ujú. Pero las autolesiones, habitualmente en los adolescentes, no tienen tanto que ver con eso, sino con la gestión De las emocional emociones. y de la rabia, Claro. y de la frustración, ¿sabes? No con intencionalidad autolítica. La Eso verdad es que no lo sabemos, diferente. vamos, yo no lo sabía, pero hasta un 20% creo de nuestros niños y adolescentes tienen un trastorno de su salud mental, o sea que no es baladí el problema, y es importante apostar por esta especialidad y porque haya más recursos, porque cuando hablamos de esto es como cuando hablábamos el otro día con Eduardo Quiroga, estamos hablando del futuro de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes, que son las generaciones que vienen detrás nuestras. Y no tratar o no saber diagnosticar esto y tratarlo adecuadamente, pues puede provocar problemas. Oye, el tema del suicidio es una cosa que yo, que trabajo en trauma y veo muchas emergencias, la verdad es que a mí me entra... Yo cuando me avisa me alerta al cero que nos traen un precipitado de 18 años, de 15 años, de un cuarto, de un quinto, se me ponen los vellos de punta. ¿Qué le puede pasar por la cabeza a ese chaval para llegar a suicidarse? Y creo que la tasa de suicidio, yo no sé cuál será, pero sé que es la segunda causa de muerte más frecuente después de los accidentes de tráfico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué le puede pasar a ese niño para decir que... A ver, mira, mi experiencia, porque sí hay con mucha diferencia entre los intentos autolíticos por consumo de sustancias, de medicamentos y tal, a lo que es el acto de precipitarse. Yo, mi experiencia, los casos que he tenido han estado en el contexto de consumos de tóxicos y de privaciones, evidentemente con un cuadro depresivo debajo. Entonces son actos impulsivos donde uno, pues en ese momento ni lo reflexiona, y después de la precipitación les cuesta trabajo empatizar con lo que ha ocurrido, ¿sabes? El que hace la ingesta, no, el que hace... Sí, vamos, yo lo que he visto los que he tratado son supervivientes, ¿no? Pero, o sea, que después de la precipitación... Son supervivientes, los que yo he tratado son supervivientes de precipitaciones. ¿Les cuesta empatizar, dices, con... Sintonizar con lo que ha ocurrido, ¿sabes? Emocionalmente. Les cuesta mucho, están como disociados del acto en sí. Sin embargo, los que suelen hacer una ingesta medicamentosa, que es algo más elaborado, más... Es fácil. Tienen otra sintonía con lo que ha ocurrido y permanece más en el tiempo. Cuando te llega a ti un chaval a urgencia por una lesión autolisis, que puede ser una raja que incluso no tenga ninguna mayor importancia desde el punto de vista traumatológico, en valorar el riesgo de suicidio, que sería criterio de ingreso, me imagino. Bueno, no siempre. Sí, pero no siempre. No siempre. Si el psiquiatra ve que hay riesgo de suicidio, ¿no puede ingresarse? Hombre, puede ingresarse, pero que no siempre es imprescindible ingresarlo. Eso es lo que quiero decir. No siempre es imprescindible ingresarlo. Es decir, hay veces que uno realiza un intento autolítico en el contexto, pues, y eso pasa mucho en adolescentes porque son más impulsivos, porque no saben todavía gestionar bien las frustraciones, pues yo qué sé, una ruptura amorosa, una pelea con alguno de los padres, es un precipitante. Entonces, es un niño que a lo mejor antes pues ha estado triste, o no se ha encontrado bien, o ha tenido poco apoyo, lo que sea, pero en ese momento pues lo hace de forma impulsiva. Cuando después acuden a urgencia, pues a lo mejor ya hay una crítica, o a lo mejor pues lo ha hecho estando la familia al lado, con lo cual hay una previsión de rescate, que es decir, hay unos factores donde no tiene tanta consistencia la ideación autolítica. Eso no significa que no haya que verlo pronto. De hecho, nosotros en Virgen del Rocío hay una nube donde los pacientes que tienen algún tipo de conducta de este tipo se les atiende pronto y se les ve con rapidez, bueno, para hacer intervenciones precoces, ¿no? Claro. Pero no siempre es imprescindible. El ingreso es cuando hay una ideación autolítica mantenida, cuando hay poca contención familiar, cuando los padres, o hay una dinámica del adolescente con los padres imposible, donde hay ni la comunicación ni el entendimiento de lo que ha ocurrido, entonces pues mejor pues dejarlo ingresado, hacer como un paréntesis y que ya retomen, ¿no? Pero ya te digo que no siempre, ¿eh?
Oye, ¿y ser psiquiatra de niños pequeños, de 9, vamos, pequeños porque si son bebés, no, un bebé no tiene... Bueno, de neonatos tenemos muchas interconsultas. Sí. De los padres. ¿Y qué consulta un neonato? Pues imagínate. Pero ¿por qué os llaman motivo de consulta? Pues mira, sobre todo son por situaciones de duelo de los padres en relación con, bueno, con la experiencia de muerte o de previsión de muerte que pueden tener o de situación de riesgo vital. Sí, pero sí, claro, eso sería una intervención sobre los padres, pero claro, no sobre el niño. Claro. Estoy hablando sobre hablar con un niño que tiene un problema. Por ejemplo, una niña de 10 años que tiene un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno alimentario de bulimia, tipo bulimia y esas cosas. Es difícil, si con esas edades de 9 años que está... mira, son como libros abiertos. ¿Sí? Muchísimo más fácil. Se abren... ¿Qué he encontrado? Porque mira, son súper espontáneos, tienen menos filtro. Después, a través de las pruebas proyectivas que se llaman a través de dibujos, de historias, de cuentos, se expresan súper bien. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tenemos residentes de pediatría que rotan por allí, les llama todo la atención lo bien que se expresan los niños. Que cuando ellos los ven en consulta, como habitualmente suelen ser llevados por los padres y digamos que hacen pruebas o le preguntan menos a ellos porque los padres son los que llevan toda la información de la enfermedad, les llama la atención lo bien que se expresan y lo conscientes que son de muchos problemas que hay, por ejemplo, en las casas o en los colegios o a su alrededor, que son muy conscientes que porque sean niños no significa que no sepan lo que está ocurriendo o que estén ausentes de la realidad. Hay muchos problemas por moving, ¿no? En los cuales problemas... De bullying, ¿no? De bullying. Hombre, sí lo hay. Mira, yo creo que después de la pandemia, yo es una reflexión que he hecho con algunos compañeros y pensamos lo mismo. Es verdad que ha habido como un pico y es verdad que sobre todo en la población que les cogió la pandemia, por ejemplo, en sexto de primaria o primero de eso. Porque fue justo como el fin de la infancia y el inicio de la adolescencia. Que es justo cuando un niño empieza a separarse de los padres, cuando empieza a tener vida social un poquito más autónoma, cuando empieza a tener un grupo de amigos más consolidado. Entonces, los niños estos que han tenido durante la pandemia esa edad, pues realmente se les nota mucho lo que es el déficit ese. Entonces, de buena primera se han incorporado, han pasado de la infancia, es como si fuera, como decimos, como el fenómeno de la bella durmiente, han pasado de la infancia a ser adolescente de pleno derecho, con 14 años o con 15 años, ya pues querer salir, querer entrar, querer funcionar como si fueran adolescentes sin la transición y el aprendizaje del grupo de iguales y de madurez que es necesario. La verdad es que los niños pasan a los institutos muy rápidamente, pasan a... Sí. Vamos, yo tengo una hija de 9 años que dentro de 2, con 11 años están ya en instituto. Y ahí hay chavales de 18, 19 años que, no sé, se mezclan ahí, que eso cambia mucho, eso influye mucho en el tipo de educación que tienen a los niños, me imagino. Sobre todo que, verá, yo creo que son pequeños para empezar ya a ser tan autónomos, ¿sabes? Es demasiado pronto. A lo mejor 1 año, 2 años después hubiera estado mejor. Bueno, y cuando tenemos un niño con ese problema, lo fundamental es la psicoterapia, me imagino, ¿no? O los fármacos, o es una combinación, ¿qué es lo que...? Mira, para casi todos los problemas de salud mental, en general, pero más en concreto con niños y adolescentes, pero te diría también que en general, te quiero decir, el fármaco no es la primera opción, es decir, salvo situaciones muy agudas y críticas donde sí hay que intervenir a nivel farmacológico, ¿no? Siempre hay que trabajar con algunas sesiones de algunas intervenciones de psicoterapia y ver cómo la persona, pues, con los recursos personales que tiene, pues el chaval pues va respondiendo. Hay veces que es necesario, hay veces que si la intensidad de síntomas es muy genera mucho sufrimiento, mucho malestar o mucho desajuste, se pone una medicación que habitualmente son medicaciones sintomáticas. Claro, para controlar un síntoma concreto de ansiedad. Claro, por ejemplo, de ansiedad o de insomnio, o niños que vienen con el ánimo súper hundido y que están súper tristes, pues le ponen un poquito un antidepresivo, pero el antidepresivo está indicado después de sesiones de psicoterapia y además recortado en el tiempo, que no es una medicación que tú puedes poner para toda la vida, pues disminuir síntomas para que tú puedas tomar un poquito de conciencia, puedas gestionar un poquito mejor la situación, que tus padres puedan ayudarte un poquito mejor y ya después retirando. Conforme vaya evolucionando el chaval, a mejor pues se va retirando cosas, ¿no? Claro, pero ya te digo yo, porque a los adolescentes, por ejemplo, les da mucho coraje muchas veces el tema de la medicación y dicen, no, porque yo no quiero, porque voy a estar toda la vida con ese tema y tal, ¿no? Y se lo digo, ojalá tuviésemos una pastilla que diera clac en la diana y que fuera todo el mundo ya todo... La verdad es que tiene que empatizar, es muy importante que empatice, bueno, como en todas las enfermedades,
todas las especialidades médicas en general que hablamos con los enfermos, las clínicas, sí, ¿no? sí. Pero tiene que ser difícil empatizar con una persona que tiene un trastorno de la salud mental. No sé, yo lo veo súper complicado, sobre todo si te bueno, ya si estamos hablando de esquizofrenia o hablamos de trastornos bipolares y es complicado, ¿no, Isabel? Mira, el aprendizaje, yo me gusta que me hagas esa pregunta, porque yo siempre yo he rotado por psiquiatría sí. y te voy a decir una cosa, las guardias, cuando te entraba una persona con un brote maníaco depresivo o una psicosis o un delirio, yo he llegado a creerme un delirio de un paciente. Hombre, es que de lo bien contado que estaba. Claro. Sí, y hasta que ya me di cuenta por sus antecedentes, digo, pero me costó al principio. Sí, hombre, esas son situaciones críticas, que la verdad es que el tema de las urgencias ve como el sufrimiento en carne viva, que yo creo que como en casi todas las patologías que vienen por urgencia, que son de verdad urgencias, no los trastornos muchas veces, como tú dices, lo que son de consulta ambulatoria, que no tenían que llegar allí, eso no, pero entonces cuando ves una patología grave con ese nivel de sufrimiento o con ese nivel de desajuste... Esos serían los casos más graves, ¿no? Claro, pero no... Verá, yo creo que esas son situaciones puntuales, pero después, por ejemplo, con una persona que tenga un cuadro psicótico, un adolescente con un cuadro psicótico, el trabajo con ellos en psicoterapia es muy bonito. Claro. Verás, y puedes empatizar mucho con... Porque cuando una persona tiene, por ejemplo, un brote psicótico agudo, es como una desconexión brutal porque no es capaz de tolerar la vida tal y como le está viniendo. Es una ruptura. Tiene una alteración es una ruptura que tiene del sí mismo, ¿sabes? Donde se monta pues como un mundo delirante, donde se refugia, ¿no? Y eso tiene también como una traducción bioquímica y toda la historia, ¿no? Pero es verdad que ese trabajo es muy bonito. Bueno, vamos a ir hablando de una cosa que a mí me obsesiona, que es el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que yo es que lo veo mucho en... Vamos, me hablan las madres que amigas mías muchas veces, mi hijo tiene un TDAH, No, ¿qué es el TDAH? ¿Hay demasiado TDAH diagnosticado? A ver, yo creo que está sobrediagnosticado, aunque según dicen los expertos, está infradiagnosticado. Yo y no solamente yo, te quiero decir que muchos de nosotros, que no estamos en ese grupo de expertos, que estamos más en la realidad, en el barro, pensamos que no está que no está infradiagnosticado ni muchísimo menos. A ver, es un problema que tiene que ver con la maduración cerebral. Es decir, entonces pues, un niño puede ser más impulsivo, un niño puede tener un déficit de atención, hay un déficit de atención que es normal y que es evolutivo, pero también está influenciado por otros muchos factores que un niño tiene que aprender a modularse. Tiene que aprender que si un niño nunca ha aprendido a estar sentado y ha comido siempre corriendo para arriba y para abajo, claro, no se le ha enseñado, pues está como un animalillo. Claro. La primera vez que tú lo sientas en un colegio, pues que está... La influencia de los padres está frustrado, ¿no? Influye también. ¿Sabes? No puede. Otra vez son niños que eso se intenta y bueno, pues realmente tienen un nivel de inquietud y de desatención que ya se sale de la media, ¿sabes? Entonces es que son niños más inmaduros y es un proceso que bueno, que va mejorando a lo largo del tiempo y para esos niños sí está muy bien ponerle medicación. Hay veces que tienen un trastorno del aprendizaje asociado, la mayoría de las veces, con lo cual no es únicamente ponerle medicación, sino que el colegio tiene que intervenir viendo si tiene trastorno de la lectoescritura, si tienen problemas en los razonamientos matemáticos, claro, para ayudarle. Y adaptar las notas a ese trastorno. Adaptarle, a ese niño. Exacto, curricularmente. No de contenido se llama, son adaptaciones no significativas que tienen que ver más con, pues a lo mejor, modalidades a la hora de evaluarlo, o tenerlo, por ejemplo, sentado delante, con una persona de apoyo para que le ayude a apuntar las tareas, en fin. Una serie de medidas en el colegio y que después los padres también tienen que trabajar con ellos, que no es únicamente la medicación. A lo mejor muchas veces la labor de los profesores es fundamental, porque a lo mejor ese niño que tiene ese trastorno es un artista o es un escritor, a lo mejor hay que saber sacar esa cualidad que tiene ese niño para una cosa, ¿no? Claro, mira, lo que sí es verdad que los que tienen verdaderamente un TDAH, es decir, son niños que habitualmente suelen estar muy castigados en el sentido de que como siempre están dando la lata y siempre están muy señalados y tal y no sé, digamos, y justo donde a ellos les cuesta más trabajo, que es en el medio escolar, pues se le valora poco otras actitudes que tienen que habitualmente son muy buenos. En deporte suelen ser buenísimos, por ejemplo, claro, pues eso, pero a lo mejor o para alguna actividad física. Entonces, pues eso, por ejemplo, que los niños, pues si no se les ayuda a desarrollarlo y a verse con una buena autoimagen en otros aspectos que no sea el académico. Por eso yo creo que es tan importante. Tienes que darle un poquito de bombona de oxígeno, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante tanto la salud como la educación, que yo creo que los educadores y los sanadores y los sanitarios debemos ser los profesionales mejor pagados y no lo digo con toda sinceridad, es que estamos hablando
de lo más importante, de la salud y la educación de nuestros niños y los educadores ahí tienen, yo creo, un papel muy importante. Si ese niño tiene un problema de, yo qué sé, un trastorno del espectro autista, es más callado, más introvertido y tal, pues a lo mejor hay que estimularlo, buscar por donde él, no sé. Sí, eso suelen estar bien atendidos. Lo que pasa es que es verdad que como en todos lados, verás que los recursos en los organismos públicos, pues al final... ¿Tenéis ustedes mucha lista de espera? Nosotros no. No. Nosotros somos tercer nivel, ¿eh? Tengo que decir, pero habitualmente... Tercer nivel, claro. Tercer nivel no tenemos ni mucha lista de espera y después también la frecuentación es suficiente porque son tratamientos intensivos, ¿sabes? Es verdad que en segundo nivel no es el problema tanto de primera consulta, sino de seguimiento. ¿Sabes Muchos de los problemas, lo primero que lo ve es el pediatra, ¿no? Lo detecta, ¿no? Lo ve el pediatra, después se ve en equipo de salud mental, se deriva a equipo de salud mental, donde debe haber un referente de menores que vea niños exclusivamente, ¿vale? Eso según el PISMA que salió hace tiempo, vamos, que está legislado, ¿no? Que eso no todas las unidades de gestión clínica lo tienen, ¿sabes? En ese segundo nivel. Tenemos psiquiatras en todos los hospitales tenemos en Balme, tenemos en Virgen del Rocío. Perdona, esos segundo nivel son los equipos de salud mental. Y después estamos las unidades de salud mental de infancia y adolescencia, que es tercer nivel, que son ya los casos que se detectan que son graves o que no evolucionan bien, se nos derivan a nosotros. O sea, y eso está en el hospital. Ustedes sois referentes de varios equipos de salud mental. De varios equipos de salud mental, tanto de Balme, Macarena... No, solo del Rocío. Hay también en Balme hay otra unidad de salud mental de infancia y adolescencia, y en Macarena hay otra. Pero, por ejemplo, en Osuna no existe. En Osuna no existe. En Osuna no. Osuna, Infanta Elena, Juan Ramón Jiménez, no sé. Existe en los Juan Ramón Jiménez una USMI, también existe un hospital de día. Vale. ¿Sabes? Oye, cosas que yo veo cuando hablo con amigos, con personas, el trato con los animales, como los caballos, por ejemplo, eso mejora muchos de estos problemas, ¿no? Sí, sobre todo, mira, en niños, por ejemplo... Esto lo hago con la porque yo sé que a ti te gustan mucho los caballos y ahora vamos a ver una foto. Vamos a ver una foto de mi amiga Isabel ahí con un caballo. ¡Uy! Yo no sé dónde es, en Rocío. No, es aquí en Anataza. Y si tienes más, Daniel, pues sigue poniéndola mientras que charlamos un poquito. Mira qué guapa está ahí, Bueno, igual que ahora. Eso es un viaje por ahí. Sí. Un viajito por ahí. Bueno, cuéntame lo del trato con los animales. Mira, pues la quinoterapia la verdad es que es muy interesante. Mira, cuando tú estás en quinoterapia, tú cuando estás en contacto con los animales es de emoción a emoción. Entonces, para autorregularse está muy bien, ¿sabes? Para, por ejemplo, también se utiliza mucho para temas de psicomotricidad, en niños con parálisis cerebral o con algún tipo de alteración de este tipo, porque tienes que mantener mucho el equilibrio, tienes que saber modularte, tienes que saber sujetarte. Entonces, pues una forma también más divertida para ellos. Claro. Pero, por ejemplo, el tema, los niños con trastorno del espectro autista, pues les viene muy bien también, pues por ejemplo, el cepillado para saber cómo lo cuidan, calmarse, ¿sabes? Y la verdad es que viene muy bien. Y en los hospitales... Estás tú montando caballo. Por ahí, estás montando caballo por todos lados. Por todos lados, me estoy recorriendo Andalucía entera. Eso es en Valencina. Eso es la zona de Valencina. La verdad es que a mí me gustan mucho también los caballos. Me da un poquito de cangue montarme. Ya me he caído de más de un caballo, pero me monto de vez en cuando. Me monto en el Rocío y eso. ¿Y esas quiénes son? ¿Tus cuatro o qué? A ver, pues mira, que son amigas y compañeras de la USMI. Qué bonita esta foto. Sí. Pues nada, yo no las conozco personalmente. Yo conozco, me parece, la que está delante. La que está delante tuya la conozco, me parece. Sí, Mariluz, que ya trabaja en hematología. Sí, la conozco. Son buena gente. Con Lola, Marta, sí. Mari Carmen, que mi amiga de la USMI. De la USMI. La USMI significa Unidad de Salud Mental de Infancia y Adolescencia. USMI-A. ¿Y tenéis más adolescentes que niños? Mira, pasa como con los adultos, que se comen la atención de los niños, pues los adolescentes se comen la atención de los menores al final, porque como tienen habitualmente unos síntomas tan de riesgo y tan llamativos con las autolesiones, con las ingestas, con el consumo, con los trastornos alimentarios, pues al final sabes como que presionan más en la demanda que lo... Oye, una cosa, Isabel, porque hay una cosa que quería yo volver sobre el tema. ¿Cómo podemos...? ¿Está aumentando mucho el suicidio? ¿Con qué medidas? No sé, ¿hay medidas que pueda tomar el gobierno, la consejería? ¿Cómo se puede disminuir esa tasa de esa incidencia? A ver, mira, el suicidio... Si ha habido un aumento, yo te decía, en general, en toda la franja etaria, ¿no? Sí es verdad que, claro, en los adolescentes lo que es muy preocupante es la conducta suicida. ¿Sabes? Te quiero decir que no tiene por qué ser
una intencionalidad autolítica, estructurada, fija y tal. Pero bueno, que es verdad que son situaciones de riesgo muy graves, Claro. donde juegan con la vida y la muerte. Bueno, que antes a lo mejor eran más con conductas de riesgo, temas de consumo de tóxicos, de accidentes de tráfico, que son también conductas de riesgo, o temas de promiscuidad. Te quiero decir que hay, eso forma parte de la adolescencia, pero es verdad que ahora mismo... Y las redes sociales también nos ayudan mucho, me imagino. Las redes sociales no ayudan mucho, no ayudan mucho, ¿sabes? Porque es que, claro, como yo se lo digo a los padres, es como si usted le dejara relacionarse con cualquier persona del mundo mundial, claro, sin ningún tipo de filtro y sin que usted sepa con quién está su hijo. Usted se lo dejaría, no, pues que las redes sociales es eso. Bueno, pues ahora voy a poner una diapositiva porque aquí mi amiga y compañera, porque somos por cierto, en la misma promoción, que yo creo de las mejores promociones de medicina que ha existido en la medicina contemporánea. Ahora ha puesto una consulta y quiero que veáis ese cartel que ya se está promocionando, y aquí también la vamos a promocionar en San Juan de Dios de Nervión. Consulta de psiquiatría y psicoterapia para niños, adolescentes y adultos. Yo voy a ir a pedirte cita yo. Ahí tenéis el teléfono, 954-93-9300. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Isabel, pero yo creo que va a tener que venir, pues muy cortita. Y a mí es un tema muy interesante, no sé, incluso pararse en una cosa concreta, el autismo, o pararse en es muy interesante. Así que te vendrá, tú ya eres colaboradora externa, que tú lo sepas. Bueno, señores, buenas tardes a todos. Y nos vemos el próximo día. Aquí nada más que vienen buenos profesionales y sobre todo buena gente. Los malos no van a venir.